qué lindo poder estar aquí en la escuela de pastores, amén, donde todos los miércoles nos reunimos para aprender la palabra de Dios. Todos los miércoles estamos a las 4 de la tarde de Río de Janeiro, 8 de la noche de Inglaterra, amén. Entonces, 20 horas de Inglaterra, acuérdense y vayan compartiendo estos videos que están siendo grabados y puestos en el canal para que otras personas también se puedan ir uniendo a estos estudios maravillosos pastorales donde estamos preparando líderes a las naciones. Amén. Hoy vamos a estar contando con la participación del pastor Ricardo Polo, amén, que es un convidado de la escuela del pastor apóstol Dagoberto Martel y su esposa María Elena, amén. Entonces, voy a pedirle a Diana que presente, que es Amén. un amigo de ella, que presente al pastor, amén. Buenas tardes a todos los pastores. Es una alegría estar de nuevo aquí con ustedes. De verdad que sí, damos las gracias al Señor. Y claro, en esta tarde y noche allí en Londres, en Europa, sabemos que también los horarios en diferentes naciones. En esta tarde nos acompaña el pastor Ricardo Polo. Él es barranquillero en Colombia, casado con la pastora Eugenia. Tienen 3 hijitos y lleva 35 años en el ministerio actualmente. Es el pastor de la iglesia Reino de Vida en Bogotá, Colombia. Así que él ha estado en varias misiones, es evangelista y maestro de convenciones internacionales. Y bueno, algunos países por los que él ha hecho su recorrido: Venezuela, Perú, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Estados Unidos, entre otros. Así que en este momento nos acompaña un gran maestro y damos gracias al Señor que está entre nosotros. Así. Vamos a orar por el pastor, amén. ¿Está Mackenzie ahí? Aquí ¿Puedes estoy. orar, por favor? Señor, te damos gracias por el pastor Ricardo Polo, Señor. Gracias porque que tú lo unjas, que tú pongas las palabras correctas. Oramos por él, Señor, protección, Señor, sabiduría y entendimiento de lo alto, Señor. Nosotros te entregamos a ti el día de hoy esta reunión, que sea tu Espíritu Santo, que seas tú, Señor. Oramos por cada uno y, Señor, gracias te damos, Señor. Gracias por el pastor Polo, Señor, que tú nos das la oportunidad de escuchar, Señor, esa primera enseñanza, Señor, de revelación que Él trae. Padre, lo bendecimos con toda la bendición del cielo, Señor, y te damos gracias, Señor, que seas tú guiando, que seas tú trayendo palabras. Y, Señor, oro que todos los corazones estén abiertos el día de hoy, Señor, que nuestros oídos estén abiertos, Señor, a lo que tú quieres que nosotros oigamos en este momento. Y, Señor, estamos listos para recibir la palabra que Él trae en el nombre de Jesús, que va a ser muy, muy poderosa, como siempre lo hace, Señor. En tu santo nombre, Señor. Amén. Y amén. Y Amén. amén. Gracias, pastora De Mackenzie. nada. Pastor Polo, es su tiempo. Bueno, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Apóstol Marcel. Saludo a todos, a Reina, a Diana, a Emanuel, a Esther Mackenzie en México, a JB, a Mari Trujillo, a Pancho, a Pelayo y a Rose Moore y a todos. Les agradezco esta maravillosa oportunidad que nos dan de compartir con los pastores, a quienes honro ampliamente. Y muchas gracias por la invitación a Diana y por la oportunidad que tengo de compartir con ustedes. Estamos en Bogotá, Colombia, y bueno, les dejo saber de antemano que estamos para servirles. Así que muchas gracias. Muy bien. Quiero empezar diciendo que estamos frente a una generación que no acepta que no acepta respuestas simples a preguntas complejas. Cuando yo era un niño, preguntaba a mi mamá si podía ir a una reunión y ella me decía que no. Y yo preguntaba, ¿por qué no? Y ella me decía, porque yo digo
que no. Pero yo creo que estamos ante la última generación del por qué no y el por qué sí. Hoy tenemos acceso a la información a un touch y a un clic. Y se demandan razones a respuestas. Y nuestra tarea como pastores, como siervos de Dios, es dar respuestas. No que tengamos la única respuesta, pero sí una respuesta con precisión, que sea un disparador que invite a la gente a escudriñar, a indagar y a la investigación. Y creo que para dar respuestas necesitamos educar al ministerio, educar a nuestros congregantes, para que así podamos arribar a conclusiones, sin que las conclusiones sean puntos finales, porque en Cristo hay tesoros de la sabiduría escondida. Y yo creo que lo que para una generación fue una conclusión, para nosotros es una construcción. Por ejemplo, se nos enseñó que por gracia éramos salvos y lo dejamos allí. Pero no solo somos salvos por gracia. Gracia es el poder suficiente que fortalece nuestras debilidades. Gracia también es el antídoto contra el pecado. Gracia es el motor de nuestras tareas. Así que la gracia también es el mejor maestro de moral y es la razón por la que estamos vivos. Cuando escuchábamos la palabra gracia, la circunscribimos solo a salvación. Y cuando escuchamos otros matices de la gracia, parece que se escuchara muy extraño, porque le pusimos un punto a esta palabra gracia donde Dios le puso una coma. Así que creo que necesitamos educar y enseñar para que los ministerios y nuestros congregantes saquen sus propias conclusiones. Es como el contraste entre el sepulturero y el partero. Todos los días se está enterrando algo y todos los días está naciendo alguien. Así que el interés de Dios en todas las épocas ha sido siempre que su Hijo Jesús, sea expresado, revelado, puesto a la vista, dado a conocer. Así que hoy quiero referirme a una escritura que está en Hebreos 9. Todo el capítulo 9 de Hebreos nos habla del culto del primer pacto, nos habla del santuario terrenal, describe los muebles del santuario, el arca del pacto y la ceremonia del sumo sacerdote entrando al lugar donde ofrecía sangre de toros por sus propios pecados y por todos los pecados de ignorancia del pueblo. Y luego dice Hebreos 9:10 que todo esto eran símbolos impuestos hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y en el verso 11 del capítulo 9 de Hebreos dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que llegaron, dice, entró en el tabernáculo no de esta creación con su propia sangre, que limpia nuestras conciencias. Dice, por esto es mediador de un nuevo pacto, porque intervino con su muerte para la remisión de las transgresiones, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Así que Hebreos 9 y verso 10 nos habla de una reforma que no empezó con Calvino ni con las 5 solas de Martín Lutero. Hebreo nos está diciendo que volvamos a la reforma o al diseño original que empezó con la resurrección de Cristo hace 2000 años. Y Hebreos 9:11 dice, porque Cristo
el sumo sacerdote de los bienes que llegaron está presente. Así que Cristo hoy está presente no en los edificios de arena y cemento, sino en nuestros corazones. Así que en la época del Señor Jesús habían tradiciones. Quiero recordar que la intención de este mensaje es que volvamos a predicar a Cristo, a poner a Cristo en el centro de nuestras canciones, en el centro de nuestros púlpitos y en el centro de nuestras enseñanzas. Así que en la época de Cristo, en Mateo 15, las tradiciones invalidaban la palabra. En Gálatas 2 había judaísmo que querían añadir la circuncisión a la salvación. En Colosas había gnósticos y en Éfeso habían filosofías. Dios desea que hoy nosotros volvamos a poner a Cristo en nuestros auditorios y en nuestros púlpitos. Porque Romanos 11:36 dice que todo es de Él, por Él y para Él. Y el apóstol Pablo dice que su evangelio no era según hombre, o sea, no es evangelio antropocéntrico. El evangelio de los hombres tiene creatividad, tiene elocuencia humana, donde el ministro moderno lee un texto, desarrolla una historia para avalar lo que piensa y lo que se imagina. Entonces, hablamos de Moisés y hablamos de Josué y exaltamos a Moisés y exaltamos a Josué, hablamos de Esther, de Débora y exaltamos a los personajes e invitamos a la gente para que sea como Moisés o como Esther. No creo que haya nada de malo de sustraer lecciones de los personajes, pero la Escritura nos enseña que los modelos nuestros no son Moisés, ni es Débora, ni es Esther. El apóstol Pablo dice en Gálatas 4:19 que él sufría dolores de parto hasta que Cristo sea formado en cada congregante. En Romanos 8:29 dice que fuimos predestinados para ser conforme a la imagen del Hijo. Y en 2 Corintios 3:18 dice que si miramos la gloria del Señor, seremos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Dicho de otro modo, el mensaje de Jesucristo y el evangelio de Jesucristo no acepta mezclas ni equivocaciones. En Deuteronomio 21:11 dice que estaba prohibido vestir de lana y lino, de sembrar 2 tipos de semillas, de arar con asno y buey, y no se puede poner vino nuevo en odres nuevos. Somos llamados, apreciados pastores, apóstoles, profetas y ministros de Dios. Somos llamados a predicar a Jesucristo. Él es la esencia de nuestras familias. Él es la esencia de nuestra congregación. Él es la esencia de nuestras finanzas, de nuestros jóvenes, de nuestros ministerios, y Él desea ser la esencia de las naciones. Si a un perfume le mezclas una gota de agua, no dejará de oler, pero se altera la esencia, y la esencia es aquello que es imprescindible, que es invariable. Sin esencia, nada es lo que es. Con la esencia, todo es lo que es. Pero cuando hay mezclas de Cristo y humanismo, de Cristo y autoayuda, de Cristo y superación personal, eso es adulterio. Y la Escritura dice que el apóstol Pablo no permitía que se mezclara el glorioso evangelio de Jesucristo. Y en Gálatas 2:5 dice que ni por un momento accedió
a someterse a las mezclas del judaísmo, dice, para que la verdad del evangelio permanezca. Así que yo creo que en esta última hora o en este último tiempo, como dice el apóstol Juan en sus cartas, hay un llamado global. El llamado que nunca cambió es que volvamos a poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Desde antes que existieran los dinosaurios, la intención de Dios siempre fue que viéramos al Hijo. El Señor a Abraham le llamó amigo, a David hombre conforme al corazón de Dios, pero a nadie llamó hijo amado ni hijo de su complacencia. Así que el padre más orgulloso de su hijo es Dios. Por eso en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo, no en las tradiciones, no en los edificios de arena y cemento, sino en Cristo. Y la carta a los Colosenses dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es antes de todas las cosas. En Él fueron creadas todas las cosas. Todo fue creado por Él, de Él y para Él. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, dice, y el primogénito de entre los muertos. Y Colosenses 1:18 dice, para que en todo, no en algunas cosas, dice, para que en todo, no en algunos mensajes, no en algunas canciones, no en algunos libros, no en algunos podcasts, dice, para que en todo Cristo tenga la preeminencia. Así que yo creo, estimados ministros, que las escrituras no son solo relatos de personajes, objetos y geografías de la historia. Jesús dijo en Juan 5:39, dice, toda la escritura, no alguna parte de las escrituras, no la mitad de las escrituras, dice, todas las escrituras dan testimonio de mí. Qué tremendo esto. Creo hoy más que nunca tenemos que hacer como David. Tenemos que volver a traer el arca de regreso al monte de Sinaí, al monte de Sión, perdón. Y yo creo que Cristo debe volver a nuestros púlpitos. Colosenses 3:11 dice que Cristo es el todo y en todo en las escrituras. Así que Dios nos invita en esta tarde, amados ministros, a traer de regreso y poner a Cristo en el centro, porque Él quiere ser el centro de todas las cosas en nuestra vida. Aprendí una frase que escribió alguien que decía que Cristo y algo más igual a nada. Cristo y nada más es igual a todo. Moisés apareció en las escrituras para mostrar a Cristo. El rey David apareció en las escrituras para mostrar a Cristo. Y cuando leemos de la tierra, los metales, el árbol, la roca, los ríos, el cordero, el tabernáculo y el arca, están para mostrar a Cristo. Así que la iglesia no puede quedarse en símbolos, ni en tipos, ni en figuras, porque Cristo está presente. Así que no podemos mirar a Moisés y a Josué o a Débora o a Esther sin mirar a Cristo, porque hoy nuestras mujeres quieren ser la otra Débora y la otra Esther sin mirar a Cristo. Podemos predicar Biblia 1 hora sin Cristo. Se puede hablar de Dios 1 hora y media sin Cristo. Y el mundo no es anti Dios, es anticristo. Y les repito lo que dice Colosenses 1:18. Cristo
debe tener la preeminencia en todas las cosas. Así que no está mal enseñar sobre Esther, no está mal enseñar sobre Moisés, pero nuestros modelos no son ellos. El modelo nuestro es la persona maravillosa de Jesús. Romanos 11:36 dice que todo es de Él, todo. Nos han enseñado que todo es para nosotros y muchos piensan que todo es para ellos. Por eso la oración de muchos es dame. Pedir no está mal, pero todo es de Él, por medio de Él y para Él. Así que usted y yo y nuestros congregantes somos de Él, por Él y para Él. Esto significa que el Señor Jesús debe tener toda la preeminencia en nuestras vidas, porque nadie, absolutamente nadie antes de Jesús llenó las expectativas de Dios. Adán no llenó las expectativas de Dios. Noé no dio la talla. Abraham no dio la talla. El pueblo de Israel no dio la talla. David, Sansón, Saúl, ninguno de ellos llenó las expectativas de Dios. El único que llenó las expectativas del Padre fue Jesús. Por eso Jesucristo vino a ponernos en Él, a entregarnos su vida. La Escritura dice en Romanos, el que no escatimó aún ni a su propio Hijo, no nos dio cosas, sino que nos entregó al Hijo, y con el Hijo nos dio juntamente con Él todas las cosas. Dicho de otro modo, Jesús no vino a darnos cosas, o Dios no vino a darnos cosas, Él nos dio a su Hijo, y en su Hijo las demás cosas son añadidas. Así que las cosas eternas y los asuntos espirituales no le fueron revelados a Israel. En el Salmo 103:7 dice que a los hijos de Israel el Señor les notificó sus obras. Así que Israel no pudo entender los asuntos del espíritu ni las cosas eternas. Israel se quedó en las cosas naturales, en lo que se podía ver, oler, gustar y palpar. Por eso la Escritura nos enseña que Moisés golpeó la roca 2 veces. La primera vez la golpeó como un tipo de los padecimientos de Cristo. Estaba indicando que el Hijo solo iba a ser golpeado una sola vez por la obra redentora. Sería maltratado para traer vida y vida en abundancia. Luego el Señor le dijo, habla a la roca. Y Moisés volvió a golpear la roca porque él no vio al Hijo en la roca. Por eso en 1 Corintios 10, el apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Fíjese, el maná para ellos fue pan liviano. Y después de 40 años, este pan les causó fastidio. Ellos no vieron a Cristo en el maná hasta que el Señor les revela al apóstol Pablo miles de años después que ese era no solo maná, que era un alimento supernutritivo que Israel comió por 40 años, un alimento que no enfermaba el colon, que no tapaba las arterias, que no dañaba las vías digestivas, un alimento, dice que nunca se enfermaron ni su pie se les inflamó, los mantuvo sanos por 40 años. Ellos nunca vieron a Cristo, nunca vieron el maná como comida espiritual. Y luego dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual.
Dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Fíjese, dicho de otro modo, ellos vieron solo pan que caía del cielo y vieron la roca y bebieron de esa agua, pero jamás pudieron ver las cosas eternas, las cosas espirituales. Así que Dios hoy nos llama, mis estimados consiervos y pastores, a poner a Cristo en el centro de todas las cosas. Así que toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, dan testimonio de él. Y en Efesios 1:9, las escrituras dicen que Dios reunió, resumió todas las cosas en él. Así que todo lo que Dios tenía para los hombres lo puso en Cristo. Y si nosotros tenemos a Cristo, entonces lo tenemos todo. Y la carta a los Colosenses dice que en Cristo estamos completos. Esa palabra reunir en Efesios 1 quiere decir que Dios colocó a Cristo como el titular sobre todas las cosas. Qué tremendo esto. Así que reitero, el Señor nos está llamando a traer el arca de regreso al monte de Sión, o a traer a Cristo de regreso a nuestros púlpitos. Voy a concluir con esto. José era el hijo preferido del Padre y era un tipo de Jesucristo. José es uno de los tipos y figuras más grandes del Antiguo Testamento. O sea que Moisés tiene más de 25 tipos y figuras de Cristo. José era el hijo preferido del Padre. Cristo es el hijo amado del Padre. José fue vendido como esclavo. Jesucristo fue vendido por el precio de un esclavo. José fue rechazado por sus hermanos. Jesucristo fue rechazado por Israel. José se convirtió en el proveedor de pan para Egipto. Cristo se convirtió en el pan de vida para los gentiles. Génesis 39 dice que en la casa del egipcio el Señor estaba con José y fue varón próspero. Se vio su amo que el Señor estaba con él y que todo lo que él hacía, el Señor lo hacía prosperar en su mano. José y el Señor nunca fueron uno. Segunda los Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo. El Padre y el Hijo eran uno solo. Así que José, repito, tenía más de 25 tipos de Cristo en toda la Escritura. Pero no se trata de José. Podemos sustraer lecciones de José, principios de José, pero no se trata de José. El centro de nuestras vidas y de nuestros mensajes debe ser el evangelio glorioso del Señor Jesucristo y su obra perfecta consumada en la cruz del Calvario. Pero hoy tenemos a una iglesia que se volvió soñadora como José, administradora como José, y algunos quieren ser gobernantes como José. Por eso hay muchos líderes que quieren ser senadores, diputados y alcaldes de sus naciones. Pero las escrituras no dan testimonio de José. Él fue un buen hombre, un hombre de fe. La Biblia no se trata de José, sino de Cristo. Así que hoy predicamos de José una hora, pero nunca vemos a Cristo en José. Si nosotros deseamos a una iglesia apasionada por Cristo, que su sangre y sus huesos hiervan por Cristo, entonces tenemos que predicar a Cristo. Si queremos una iglesia apasionada por Cristo, tenemos que predicar a Cristo. Así que yo creo que desde el principio de todas las escrituras se trata de Cristo. Él debe ocupar la preeminencia
en nuestras vidas, en nuestros sermones, en nuestras canciones, en los dones del Espíritu, en nuestras enseñanzas. Él debe tener la preeminencia en todas las cosas. Y cuando leemos la historia de los ministros del primer siglo, la Escritura dice que la iglesia fue esparcida y Felipe descendió a Samaria y dice, y predicaba a Cristo. Después que Ananías oró por Pablo, en Hechos 9, dice, enseguida entró en la sinagoga, dice, y predicaba a Cristo. La Escritura dice que Felipe, en Hechos 8, al etíope que descendía de Jerusalén, dice que empezó desde la escritura del profeta Isaías, dice, y le predicaba el evangelio de Cristo. En Hechos 18 y 19 dice que Apolos demostraba por las escrituras. En aquel entonces las escrituras era la Torá, los salmos y los profetas. Dice, demostraba por las escrituras que Jesucristo era el Hijo de Dios. Apreciados pastores, apóstoles, profetas y amigos, cierro con la expresión de Colosenses 1:18. Cristo debe tener la preeminencia en todo. Así que les agradezco a Diana por la oportunidad que me da de conectar con ustedes, de dirigirme con respeto a ustedes y a todos los ministros que están en el Zoom. Así que si alguno quisiera añadir, sumar en esta conversación, tienen un espacio para hacerlo. Wow, tremendo. Muchísimas gracias, de verdad. Pastor Marcelo, tienes el micrófono cerrado. De verdad, muchísimas gracias. Es una bendición. ¿Qué te parece, Pastor Marcelo? Excelente, la verdad que yo soy un pastor cristocéntrico y ahora voy a hacer todavía más porque me dio muchas ideas para enfocar mejor los mensajes, ¿no? Acerca de cómo predicar a Cristo. Siempre estamos como cargándonos las pilas y estamos siempre renovándonos. Cada vez que predica un pastor, nos llena de sabiduría, más allá de que cada uno tiene su ministerio o su denominación o tiene su cargo, ¿no? Pastor, apóstol, profeta, pero siempre hay una forma de enfocar más profundo a Cristo. Y hoy el pastor fue maravilloso el mensaje que trajo. Si alguna persona quiere agregar alguna palabra, prenda su micrófono, levante su mano y puede hablar. Amén. ¿Alguna pregunta? Pastor Pancho. Hermano, fue excelente su enseñanza. Dios le bendiga mucho, le continúe usando. Muchas gracias, Pastor Pancho. Pastora Mackenzie. Bueno, Pastor Ricardo, como siempre, tus enseñanzas son muy profundas, mucha revelación, muchas cosas nuevas. Me encantó y yo creo que es realmente volver a los diseños de Dios. Entonces recibe un abrazo y realmente yo especialmente fui muy bendecida, creo que todos fuimos muy bendecidas. Y bueno, qué gusto haberte conocido en República Dominicana. ¿Sí? Eres realmente una joya para el reino de Dios, es lo que puedo decir. ¿Sí? Gracias. Esther, Gracias, Pastora Mackenzie. gracias por tus palabras. Eres una mujer muy maravillosa y agradezco al Señor poder estrechado tu mano en la República Dominicana. Así que te apreciamos mucho. Muchas gracias. Gracias, Pastor. Diana, ¿querías decir algo? No, sí, también darle la bienvenida a su esposa, está aquí, es la pastora Eugenia Pavón. Ellos dos pastorean esta iglesia aquí en Bogotá y bueno, ellos son maestros de varios grupos de pastores y bueno, creo que es importante que tengamos su presencia esta tarde aquí en Zoom, aquí en el chat. Pastora Eugenia, ¿quería hablar alguna palabra?
Bueno, muy agradecida por la invitación, conocerlos a todos ustedes y ser edificados por la palabra es muy bueno, ¿no? Lo que yo estaba escribiendo allí, Cristo debe tener la preeminencia en nuestras vidas. Y no se trata de nosotros, sino se trata de Él. Entonces, en todas las escrituras debemos buscarle a Él y que nuestras predicaciones sean enfocadas en Cristo. Eso Amén. es lo más importante, que eso Y es en, lo que necesitamos. Sí, señor. y en Me esta alegra época es muy conocerles y estar importante aquí ese con mensaje. ustedes. En esta época es muy importante ese mensaje que dio el pastor, porque estamos viendo, yo no sé en otras partes del mundo, pero aquí en Río de Janeiro es un escándalo tras otro de pastores y personas que están perdiendo la visión y el foco, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a ayudar a muchas personas en todas partes del mundo. Yo voy a enviar el video para ustedes, a Diana también, y ella puede hacerle llegar a ustedes. Por favor, háganlo escuchar en la iglesia. Es algo muy lindo, muy maravilloso, que tiene que edificar a cada creyente. Amén. ¿Alguna otra persona tiene alguna palabra para el pastor? No sé si de pronto el pastor Andrés estará disponible solamente con su audio, con su micrófono y nos pueda dar algún comentario, el pastor Andrés López de España. Bueno, sí, bueno, estoy de viaje, no estoy muy visible, pero bueno, sí, me parece perfecto. Creo que es la cruz es donde nace todo y donde acaba todo. Perder el enfoque de la cruz es perderlo todo también. O sea, totalmente de acuerdo, concuerdo con el pastor, creo que debemos de marcarlo en nuestra vida. Y me encanta lo que ha mencionado del Antiguo Testamento porque enseño también de estudios bíblicos y precisamente del Pentateuco, pero si no vas a Cristo, no sirve para nada haber hablado del Antiguo Testamento. Es la sombra de lo porvenir y Cristo es el cumplimiento profético de todo. Entonces, Amén. si algo hablamos del Antiguo Testamento y no acaba en Cristo, está totalmente desenfocado el mensaje. Entonces, le felicito, pastor, y adelante porque estamos en un mismo espíritu y en un mismo sentido. Dios le bendiga. Te agradezco, pastor, en España, muchas gracias por tus palabras y bueno, creo que el Señor también les ha venido dando luz a ustedes y me alegra de sumar en la edificación del cuerpo de Cristo. También quisiera darle la bienvenida al pastor Carlos Arce, él está en Costa Rica y bueno, creo que es importante que nos seguimos sumando más pastores, más ministros a nuestro grupo y que se siga extendiendo el reino. Así que Pastor Carlitos, bienvenido, él está desde Costa Rica. Y gracias a todos los pastores que están aquí, el pastor Omar y nuestros administradores Noemí acaban de entrar allí, los acabo de ver, así que gracias por estar todos aquí. Hola, buenas tardes acá. eh, Muchas bendiciones a todos. Y sí, ese debe ser nuestro mensaje, un mensaje cristocéntrico, porque es interesante el montón mm, de figuras que aparecen en el Antiguo Testamento que son el reflejo de Cristo. Entonces, sí, Cristo es todo. Él fue a la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, y Cristo debe ser todo. Buenas Sí, Noemí. tardes, soy Noemí, desde Hola, Noemí. Madrid. ¿Qué tal? Bendiciones. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo Bendiciones, bien. Todo bien, todo todo bien. bien. Y por aquí también. Muy bien todo, gracias a Dios. Muchas bendiciones. Muy buena la palabra, Muy bien. muy buena. Gracias. Noemí, ahora para finalizar. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra que siempre nos habla, Señor. Nada es por casualidad, Padre. Tú siempre llegas al corazón y a la mente y al alma, Señor, de cada persona, Señor. Gracias por mis hermanos, por los pastores, por los ministros aquí reunidos, Padre. Yo te pido que tú los bendigas en este día, en esta noche, en esta semana, Señor. Que tus bendiciones sobreabunden sobre cada uno de ellos, Padre. Que tú les sigas hablando a sus corazones, Señor, que les sigas ministrando, dando palabra, Padre, para que también puedan administrar al pueblo y
y pueda ser de bendición y a la vez bendecidos por ti, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor, con nuestras vidas, Padre. Muchas gracias, Señor. Nos bendecimos a todos, nos despedimos, Padre, en tu amor y comunión. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, Amén. desde ya les agradezco a todos por haber estado compartiendo con nosotros. Le agradezco al pastor Ricardo Polo, que Dios lo bendiga grandemente. Ojalá algún día podamos grabar alguna palabra acá en el canal, en una entrevista Claro que sí. de su ministerio. Y bueno, Vamos desde a hacer ya para todos. les en mando un Bogotá. abrazo y un saludo a todos. Lo dejo con las últimas palabras, pastor, de despedidas. Gracias. Gracias, pastores, amigos, consiervos. Gracias, apóstol Marcel. Estamos para servirles. Me declaro soldado raso de este chat, de todos los ministerios. Estamos para servirles. Gracias. Saludos y Omar. bendiciones a Amén, todos. Pastor bendiciones. Pancho, saludos. Saludos. Bendiciones. Chao, bendiciones, chao.